La imitación. Empieza diciendo que la opinión popular no es justa con la cultura europea al culparla de sus fracasos nacionales, y es importante dilucidar esto, ya que esto puede acarrear el desprecio de la propia realidad mexicana. Los fracasos de nuestro país se deben pues a un vicio en el sistema llamado imitación que se ha practicado por más de un siglo. Nos dice que hemos imitado sin darnos cuenta de ello y lo hacíamos de buena fe tratando de incorporar la civilización al país, pues de alguna manera comprendemos el valor de la cultura. Sin embargo, ¿por qué si somos capaces de valorar la cultura no lo hacemos de manera auténtica? Y es de aquí donde ya empieza para mí una carnita de este libro. ¿Por qué? Porque te empieza a hablar con un poco de más profundidad, que si no sabemos, de hecho yo tuve que investigar un poco, que si no sabemos de la historia de nuestro país, pues no entiendes lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces lo que yo te estoy diciendo aquí es la interpretación que yo le doy al libro, no lo estoy citando, ¿ok? La respuesta pues es que la asimilación cultural conlleva un esfuerzo continuo y sosegado, o sea, un estado de quietud y de paz. Sin embargo, al estar a merced de la anarquía y la guerra civil, no es posible un esfuerzo continuo y sosegado, o sea, tranquilo. Por otra parte, hemos adquirido una cultura que ya no obedece a la reflexión, sino que cede al impulso apremiante de curar un malestar interno, por lo que la cultura actual solo pierde significado espiritual y obedece como droga para curar una depresión íntima. Nos dice que la imitación mexicana no viene de la vanidad, ya que ésta buscaría un efecto de sus apariencias en extraños, y más bien la imitación mexicana viene de explorar el mismo efecto de su imitación en sí mismo. Por ejemplo, algunos ejemplos claros de esto los encontramos en la Constitución mexicana del siglo XIX de 1824. Esta en el libro no te lo dice, nada más te dice en la obra de la Constitución mexicana, en la primera obra de la Constitución mexicana para hacer la República Federal. Y ya, o sea, no te pone un contexto de cuál fue la Constitución ni nada. Pues bueno, pero sí te dice algunos personajes importantes. Aquí abro un gran paréntesis, porque todo esto yo lo tuve que investigar un poco más. Abro paréntesis. Se sabe que el modelo de las constituciones que sucedieron a nuestro país en la pasada centuria fue tomada de Estados Unidos. El primer texto que se conoció en México, dice Carlos Pereira, fue una mala traducción, entre comillas mala traducción, porque nada más te dice eso, que fue una mala traducción, pero hubieron muchos sucesos para que la república se devolviera federal, ¿vale? Entonces, la Constitución de 1824 promulgada después de la caída de Iturbide, se estableció un sistema federal que dividió al país en estados libres, entre comillas, y soberanos, entre comillas, y adoptó la forma de gobierno republicana. Enfrentó muchos conflictos debido a las tensiones federalistas y centralistas, ¿va? Debido a la mala traducción y la inconsciencia con que se empezaron a copiar las constituciones políticas modernas, empezaron los conflictos. Un ejemplo, acuérdense que todavía estaba un paréntesis abierto. Un ejemplo muy claro, el padre Fray Cervantes Teresa de Mier. Él decía que se cortara el pescuezo si sus oyentes sabían qué casta de animal era una república federal. Pero te preguntas, entonces, ¿por qué el padre Mier firmó la Constitución de 1824, que es federal, para promulgar una constitución federal? Bueno, es que aquí hubo muchos factores que en ese entonces pues no se sabía, ¿verdad? Y aquí es donde yo me hago la pregunta, ¿por qué el padre Mier firmó la Constitución de 1824, que era federal, si él mismo la combatía? O sea, él era una voz sensata que señalaba la distancia entre la realidad y la ilusión de la federación. O sea, él decía, la federación es un medio de unir lo desunido, pero en México se necesita lo contrario, desunir lo unido. Y aunque sí requería una acción administrativa descentralizada, hasta cierto punto no pesaba más si el país exigía una acción política que acelerara el movimiento de cohesión y reprimiese las tendencias centrífugas de las comarcas extranjeras.
pues entonces, ¿por qué sucedió todo esto? Me sigo preguntando. El autor no te lo dice, ¿verdad? Y en realidad fue una mezcla de factores muy interesantes que en ese momento pues no los veían. Y no solo una mala traducción, como dice el libro. Primero, en ese entonces estaba la influencia de Estados Unidos, que parecía independiente con su sistema federal y le había funcionado, ¿verdad? También existía la presión de provincias en México que querían autonomía, ¿ok? También existía el miedo de la monarquía, ya que después de Agustín de Iturbide existía ese rechazo de centralismo y el federalismo sonaba pues más libre, pues veían que ya había funcionado en Estados Unidos. Y por último, ¿por qué se firmó la Constitución de 1824? Ya que pues también por falta de experiencia política, ya que muchos políticos no entendían del todo el sistema que copiaban, pero había prisa y había idealismo, ya que pues ya tenían de dónde pues copiarse, ¿verdad? Pero en conclusión, se firmó por lo posible y no por lo concreto. En México adoptó estructuras modernas sin haber construido primero la base social y política necesaria para que tal constitución funcionara en nuestro presente. O sea, nosotros todavía con problemas internos, no construimos una base social y política estable que fuera necesaria para adoptar ese sistema. Adoptar, no imitar. Pero nosotros en nuestra prisa e idealismo empezamos a imitar. ¿Por qué? Porque parecía funcionar, las cosas parecían ir bien. Pero graso error, ya que aquí hubieron demasiadas tensiones federalistas y centralistas. Y hasta aquí le dejaré, ya que este es un tema, de hecho te lo voy a enseñar aquí en el libro. Mira, la autodenigración es una página, es un parrafito, mira. Y la otra, la imitación. O sea, fíjate, todo lo que te dije, o sea, es bien poquito. Este libro es muy denso, o sea, porque te comento que el autor ya supone. Este es de la imitación y es un poquito con más contexto. Imagínate si de la primera, de la autodenigración, me tardé un poquito. De la autodenigración me tardé un poquito. Pues no, imagínate de esta siguiente. Y pues por eso mismo voy a hacer este libro audiovisual y por partes, porque está muy denso y está muy interesante, de hecho. ¿Por qué? Porque nos dice el perfil del hombre y la cultura en México. Yo le agregaría en la actualidad, ¿verdad? Obviamente. Y pues bueno, muchas gracias por escucharme y nos vemos.